Hola mis hermanos y hermanas y todos los demás también que nos visitan aquí en esta página eh, para oír la palabra de Dios. El Señor nos bendiga a todos y vamos a leer esta mañana Isaías capítulo 55. Vamos a esperar que todos abran sus Biblias y se ubiquen en el texto del día de hoy. Son 13 versículos, es todo el capítulo. Y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por todo este cuidado que has tenido con nosotros, Señor, a pesar de plagas y pandemias y virus y todo lo demás. La sombrilla de amor y de protección ha estado con todos nosotros. Yo te doy gracias, Señor, que ya me he repuesto de mi salud después de estar unos días enfermo. Te pido también, Señor, que bendigas a mis hermanitas, hermanos allá en Costa Rica, tanto los miembros de la Iglesia Canaán como los que no lo son, pero que son nuestros hermanos y amigos también. Bendíceles a cada uno. Ahora, Señor, te pido que esta porción de tu palabra, que la intención con que el Espíritu Santo la inspiró y se escribió, que esa intención, Señor, logre el propósito, el plan que tú tienes en cada corazón. Señor, si alguien necesita a Cristo como su Salvador personal, que este mensaje tan bonito, tan poderoso, tan eterno, haya cabida en su alma, en su corazón, y acuda, Señor, a esta invitación que tú tienes para recibir estos beneficios que tú ofreces. Gracias, Señor, por tu bondad, por todo tu amor para con nosotros, por las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy, y por las que también vienen de camino para cada uno de nosotros. También bendice nuestra iglesia Canaán, nuestras demás iglesias hermanas, también ahí en Costa Rica y en otras partes del mundo.
los obreros, los pastores, los misioneros que están, Señor, trabajando para tu honra y gloria. Que tú bendigas el trabajo y el esfuerzo de cada uno, porque te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Esta mañana el tema de este sermón es la certeza de esta invitación divina. Al proceder con la lectura, la palabra venid está varias veces acá. Miren, el verso 1 dice: los sedientos, venid a las aguas. Y más adelante, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Ya tenemos 3 ahí en el verso 1. El verso 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. 4 veces Dios está diciendo venid, 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 venid. Y esto, por supuesto, es una invitación. Y el tema que yo le he puesto al mensaje es la certeza de esta invitación divina. La certeza es lo cierto, lo veraz, lo positivo, la insistencia de Dios está acá, ¿verdad? Al reiterar Él la palabra venid, 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 venid 4 veces. Dios sabe, hermanos, que nosotros los pecadores, nosotros los hombres, estamos muy mal, estamos alienados de Dios, desconectados, nacimos en pecado, vivimos en pecado. Es una enfermedad que tenemos todos, los descendientes de Adán, y Dios sabe cuáles las consecuencias que nosotros a nosotros nos vienen y las cosas que padecemos, la sequedad, la sed, el vacío, la insatisfacción, nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de paz, de salvación, esa necesidad de la comunión con Dios. Dios sabe que nada nos llena, nada nos satisface, nada satisface ese vacío, esa sed que tenemos. Y por eso Él dice: venid, venid a las aguas, vengan y compren sin dinero vino y leche, y se saciará vuestra alma. Es tan cierta pues la invitación de nuestro Dios, a que Él inclusive especifica y dice qué es lo que estamos padeciendo. Y es verdad, hermanos, hay tantas personas tristes, enfermas, amargadas, resentidas, enojadas, decepcionadas. La vida es un fiasco. Buscan cómo llenar su vacío con alcohol, con drogas, con una vida de disolución. Otros buscan religión también, otros a filosofía, estudios. Dios mira todas esas cosas y que al final no satisface, nada llena. Y así como el desierto de Sahara, así como otros lugares tan muertos, donde no hay vida, así Él mira que están nuestros corazones. Y por eso la necesidad de este sosiego, de esta calma, de este sentido de la vida, Dios la conoce, y por eso Él nos invita y nos dice: antes de que padezcas, antes de que mueras, antes de que brinques a la eternidad, venid y saciaré tu alma con
grosura. Amén. La palabra de Dios nos dice acá, en el verso sí, del 1 al 3, ¿verdad? En el verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Así pues, estamos en el punto primero de la necesidad de esta invitación. Sí necesitamos que nuestro Creador, nuestro Dios, nos llame, nos invite, porque nosotros tenemos temor, tenemos miedo de venir a Él. No estamos en capacidad y queremos más bien alejarnos lo más que podamos de nuestro Dios. Nuestra conciencia nos acusa. El pecado es un muro de separación, es un abismo, es una cima de separación entre nuestro Dios y nosotros. Pero Él más bien dice, hey, ¿por qué desperdician su tiempo, desperdician su dinero, desperdician su vida haciendo esto, haciendo lo otro, si eso no les satisface? Eso es inútil. Vengan a mí, pongan atención. Y entonces dice acá en el verso 3 hasta el 5. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Y él llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Estos versículos acá hacen alusión a, dice, un testigo que es de Dios. Dice, yo lo he dado por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. El Padre está aludiendo aquí lo que Él ha hecho con su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí es nuestro testigo. Él ha venido del cielo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Definitivamente tenemos que aceptar, reconocer, abrazar esta gran verdad. Después que Dios mira la necesidad que tenemos de ser invitados por Él, entonces Él nos hace una demostración, nos da una evidencia de esta invitación, ¿verdad? Él cuando dice acá que Cristo Jesús, su Hijo, es testigo. El Señor Jesucristo es testigo de quién es su Padre, de cuán santo, cuán perfecto, cuán eterno es Él. Es testigo de que Él vino del cielo y que cuando murió y resucitó, fue de nuevo al cielo también. Él es testigo al venir acá, mirar cómo vivimos en tinieblas, en rebelión, en pecado. Es testigo de todas esas cosas, ¿verdad? Y Él vino acá, pues, en esa categoría de ser testigo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, versos 31 al 38, dice en referencia al Señor Jesucristo. Juan 3, 31 en adelante, hasta el 33 dice, y estas son palabras de Juan el Bautista en referencia al Señor Jesucristo. Dice, el que de arriba viene
es sobre todos. El Señor Jesucristo vino de arriba, Él no vino de abajo, ¿verdad? Él vino del cielo. Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que es verdadero, porque el que Dios envió, que es Cristo Jesús, las palabras de Dios habla. Y Dios no le da el Espíritu por medida. Porque el Señor Jesucristo, nosotros hasta cierta medida, a cierto grado tenemos el Espíritu Santo, pero el Señor Jesucristo lo tenía en su totalidad. Por eso dice acá que no le dio el Espíritu con medida, pero se lo dio todo completamente. Amén. Así pues que Él, dice la Biblia, que es el testigo que Dios nos ha dado a todos los pueblos, a todas las gentes. Es algo global que nuestro Dios ha hecho. Y estamos en el punto de que Él está demostrando de veras la certeza de esta invitación, enviando a su Hijo Cristo Jesús. Cuando estaba el Señor Jesús delante de Pilato, en Juan capítulo 18, versos 37, también Él dice que ha venido en esa oficialidad, con esa oficialidad de ser testigo de Dios. Mira lo que dice acá en el capítulo 18 y 37. Hablando con Pilato, le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tú rey?» Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Oye mi voz. Así pues, yo he venido para dar testimonio de la verdad. He venido no para decir mis propias cosas o hacer mis propias cosas, pero lo que el Padre me ha dicho que diga y que haga. Y es lo que dice nuestro texto allá. Les he enviado, les he dado a mi testigo para que venga y dé testimonio de mí delante de todos los pueblos. Amén. Hay otros textos más, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, es otro pasaje también que nos dice qué clase de persona es el Señor Jesucristo y con qué propósito y cuál fue su función al venir aquí a la tierra. Dice acá en el verso ¿qué dije? Apocalipsis 1:5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Ve? Testigo fiel quiere decir el que solamente dice la verdad. No aumenta nada a su testimonio, no merma nada a su testimonio. Dice exactamente lo que el Padre Celestial le ha dicho que diga y que haga. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria al Señor. ¿A qué testigo más poderoso? Él vino para hacer esta obra de salvación. Por eso Él dijo en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí. Así como Dios dice, venid a mí. También el Hijo dijo, venid a mí.
los que estáis trabajados, cargados, con sed, angustiados, venid a mí. Y a los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Así pues, su obra importante, poderosa, global, de salvación, sería tal que no solo unos cuantos pecadores vendrían a Él, pero naciones enteras. Eso es lo que miramos acá, ¿verdad? Es tan poderoso este testigo, es tan gigantesca la obra que Él haría, que dice nuestro pasaje de Isaías 55, que este testigo que ha sido dado por nuestro Padre Celestial a nosotros, dice verso 5, que llamarás a gente que no conociste, refiriéndose a los gentiles, ¿verdad? Porque Isaías es judío, el mensaje es principalmente al pueblo judío, pero también nosotros los gentiles estamos incluidos, ¿verdad? Y dice, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que Dios lo ha honrado, es porque Dios lo ha ensalzado. En Filipenses capítulo 2 dice que como Él se humilló hasta lo más abajo y que dio su vida y murió una muerte y muerte de cruz, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Él lo ha honrado, el Padre lo ha ensalzado tanto que le ha dado autoridad sobre todas las naciones, sobre todas las personas, sobre usted mismo también. Por eso, mi amigo, sea usted hombre, sea mujer, perdido, sin Cristo, lo que puedes hacer es exponerte a oír la palabra de Dios, a creerla, viniendo a Cristo arrepentido, caer a sus pies, recibirle agradecido por su obra que hizo en el Calvario, para que sea también tu Salvador. Esta puerta de invitación está abierta. Esta puerta para el perdón, para la salvación, divinas, esta invitación que Dios hace, está abierta todo el tiempo. Pero tú, pecador, debes de venir a Él inmediatamente cuando estás bajo convicción de pecado. La contingencia, lo que falta acá, tu parte, dice nuestro texto, ¿verdad? Que es buscar a Jehová mientras puede ser hallado, que es todo el tiempo, mientras tú estás con vida. Por eso digo, la puerta está abierta, la invitación está extendida del cielo, de las manos del Padre para ti. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. En Isaías capítulo 1, verso 18, también dice allá, venid luego. Parece que Isaías fue inspirado de Dios para repetir varias veces esta invitación. Qué lindo. Por eso digo, es la certeza de la invitación. El Señor Jesús, el profeta
la reitera constantemente. Isaías 1:18 dice, venid luego. Luego quiere decir inmediatamente, ahorita, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, que quiere decir como el carbón de negros, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí. Mire, aún si una persona ha cometido crimen derramando la sangre de alguien más, ha cometido homicidio, aún a ellos Dios les ofrece, si fueren rojos como el carmesí tus pecados, de crimen que has cometido, dice, serán como blanca lana. Qué linda invitación, qué extensa que es. Como esto es tan espléndido, tan grandioso, tan impactante, tan demasiado bueno para que sea creíble, tan anonadante. Por eso él dice en el verso 8 de nuestro texto, mire lo que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que está diciendo el Señor acá es, en nuestro texto, lo espléndido de la invitación, lo admirable de esta invitación, que es tan cierta para ti, pecador. Cuando dice acá, lo que yo pienso, dice Dios, no es lo mismo que tú piensas. Mi manera de hacer las cosas no es la manera tuya como haces las cosas. La solución que yo busco a los problemas o que le encuentro a los problemas no es la solución que tú le buscas a tus problemas. Déjame que sea yo el que resuelva esta situación. Hermano, el problema es el pecado. Ya miramos, como dice el verso, deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo, pecador, sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El asunto está en este gran problema. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo venir a Dios? A Dios es santo, es puro, es perfecto, es justo. Y nosotros no lo somos, estamos diametralmente opuestos. Entonces, ¿cómo venir a unirse el pecador culpable con un Dios que es completamente inocente? ¿Cómo solucionar ese problema? Hermanos, si Dios hubiera planteado este problema a los ángeles, y tiene millones de ángeles y son muy inteligentes y muy poderosos, y les dice, estudien, piensen y ayúdenme para solucionar este problema. Cómo el pecador y yo podemos unirnos, podemos tener compañerismo, podemos ser amigos, podemos vivir juntos. ¿Cómo? ¿Cómo evitar que vayan al infierno? ¿Cómo evitar que ellos tengan que pagar por sus pecados? Deme la solución. O si le hubiera dicho a los hombres aquí en la tierra también, los filósofos, los pensadores, los hombres súper inteligentes también que busquen la solución a ese problema. Hermanos, todos los años, posiblemente miles, quizá millones de años que han vivido los ángeles y nosotros los hombres acá por miles de años, ni los ángeles ni nadie podría encontrar la solución a este problema. Pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Oídme, dice, oídme, creedme, y se llenará vuestra alma con grosura. Hermano, la solución que Dios le dio
al pecado es enviando a su Hijo, Cristo Jesús, aquí al mundo, que se hiciera hombre, así como usted y como yo, pero que fuera santo, perfecto, puro, incólume, que fuera el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versos 1 en adelante. Romanos capítulo 8 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice el verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, la ley nadie la ha podido cumplir. Todo este estándar, todos estos requisitos, todas estas demandas de Dios, que no solamente son los 10 mandamientos, pero son como 600 o más mandamientos que hay en la Santa Biblia. Nadie ha podido ser justificado, nadie ha podido ser perdonado cumpliendo la ley. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Yo, usted, débiles, incapaces de cumplir con todas estas cosas. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira lo que dice, que Él condenó. Dios aprisionó, Dios atrapó, Dios exterminó, acabó el pecado en la carne de su Hijo Cristo Jesús, el único que podía hacer eso. En Isaías capítulo 53, mira lo que dice, qué bonito, que es apenas 2 capítulos anteriores a los que estamos estudiando. Dice en el verso 4, ciertamente, Isaías 53:4, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Él molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al final del verso 6 dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué le parece? El pecado suyo, mío, de todas las gentes, de los 7 billones de personas que tenemos en la actualidad y todos los billones que han vivido antes y los que vengan después. Dice la palabra de Dios que Dios los cogió y los puso sobre su Hijo Cristo Jesús. Mire qué portentoso, qué grande, qué poderoso, el único que podía absorber todo este pecado, toda esta maldad. Hermanos, la palabra de Dios dice que Él fue Dios mismo quien sacrificó a su Hijo Jesucristo. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron nadie. Fuimos todos nosotros los pecadores que contribuimos para que eso fuera hecho. Pero la solución de Dios fue condenar al pecado en la carne de su Hijo Cristo Jesús. Por eso es que Él, toda la maldición,
todo el castigo, todo el dolor, todo el fuego de la ira de Dios, todo el juicio divino cayó en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Lo que usted tenía que haber recibido, todo el castigo, toda la maldición por toda la eternidad que a usted le tocaba y a mí también, el Señor Jesús voluntariamente dejó que su Padre lo hiciera culpable y responsable. Hermanos, esto es sumamente precioso. Por eso es que dice la palabra de Dios que la salvación es instantánea, es gratuita, es eterna. Amén. Amén y amén. Tan instantánea que cuando el Señor Jesús visitó a Zaqueo en Lucas capítulo 19, dice, subido él en el arbolito sicómoro porque era enano y quería ver a Jesús, oír la predicación. Dice, Zaqueo, Zaqueo, le dice Jesús, bájate de ahí porque quiero ir a tu casa hoy. Y él se bajó rápido, fue a la casa, le dijo a su esposa, se prepararon, la gente llegó ahí junto con el Señor Jesucristo. Él se arrepintió de sus pecados porque dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es lo que requiere la ley. Si se había robado un quintal de trigo, una oveja, un camello, una vaca, lo que fuera, debía devolverlo 4 veces. Y Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo eso y quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres. No, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Mire que dice hoy, cuando el ladrón en la cruz también estaba muriendo, un tris antes de la muerte, se arrepintió, dice la Biblia, después de estarlos hiriendo y criticando y haciendo todo, dice la palabra de Dios que él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús inmediatamente le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esto es, por supuesto, espléndido, es una invitación que Dios hace a borrar inmediatamente el pecado, porque Dios ya lo hizo en su Hijo Cristo Jesús a favor nuestro. Me encontré una señora hace varios años que oía estos mensajes de salvación que Dios ofrece, y una vez visitándola en su casa me dijo, pero pastor, ¿cómo es posible? Tengo 50 años de pecar. Usted dice que Dios está listo para perdonarme así en un momento. Le digo, sí, claro que sí. Cristo ya pagó el precio por todos sus pecados. Hermanos, esto es sumamente precioso. Como Dios sabe, pues, que sus pensamientos, sus caminos, su obra que Él hace a favor de nosotros los pecadores, invitándonos a venir a Él y perdonarnos de todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, y etcétera, etcétera. Como Él sabe que podemos quedarnos con la boca abierta, podemos quedarnos anonadados y en estupefacción y no creer, entonces nuestro Dios apela a una analogía. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice aquí. Verso 10. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Dije que Él apela a esta analogía
una analogía, es una comparación entre dos cosas, típicamente con el propósito de explicar o clarificar un punto. Pone un ejemplo bien conocido, ¿verdad? Después del verano en que todo está seco y a veces hasta se producen incendios en las montañas, aquí en California sucede mucho, también en Florida. Es terrible la sequedad. Después de estar todo tan verdecito, tan bonito, tantos animales, tanta agua y todo, viene el tiempo en que el verano hace que todo eso se muera. Pero hermanos, aun cuando los árboles han sido semiquemados y están todavía de pie, y no hay hierba, los ríos y los lagos están todos secos, cuando viene la lluvia, en poquitos días, no se tarda ni siquiera semanas, pero se tarda unos pocos días y comienzan los árboles a florecer de nuevo y los nuevos retoños y se miran por toda parte, y los pajaritos y los animales, es algo precioso. Dice el Señor, así pues, como el objetivo, la finalidad del agua al caer produce todas estas cosas, dice, así también es mi palabra. No volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo que la envié. Amén. Hermanos, si hay dos cosas, hay dos efectos, hay dos resultados provechosos al recibir y al responder a esta invitación divina. Uno dice en el verso 12 de nuestro texto, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Con alegría y con paz. Qué bonito, hermanos, es. Él está diciendo, hey, ya una vez que la lluvia cae, los árboles, la vegetación, los animales, la tierra, todo lo recibe y todo es renovado, todo se mira verde, fresco, así también es mi palabra al caer en tu corazón, al ser recibida, abrazada, en vez de que haya arrayán o espinos, juncos, bejucos, va a surgir algo bonito. Recuerdo que el principio del capítulo dice a los que están sedientos, a los que no tienen esa agua fresca, vengan y a las aguas y serán saciados. Y una de las cosas que produce la palabra de Dios, el creer la invitación, el creer la palabra de Dios, el creer lo que Cristo hizo a favor de todos nosotros los pecadores, es gozo. En capítulo 44 de Isaías tenemos más pasajes paralelos que nos dicen lo mismo. En el capítulo 44, versos 22 y 23, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque, todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Amén. Es esa secuela
natural, es un resultado provechoso, el gozo, la alegría que Dios sabe que tendrá su pueblo por ser redimido. Y en nuestro texto también dice, en el capítulo 35, verso 10, un poquito más atrás, ¿verdad? Del mismo libro de Isaías, Isaías 35, 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Es un gozo que ya no se va a terminar. Usted lo tendrá, como dijo el Señor Jesucristo, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Yo os la doy. Y Él también dijo que ellos recibirían un gozo y que nadie les quitaría su gozo. Amén. Y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Amén. En Hechos capítulo 13, versos 14, cuando miramos aquí el efecto en los corazones, en las emociones de las personas, cuando oían el Evangelio, oían las buenas nuevas, esta invitación linda de ser perdonado, de ser limpiado de nuestros pecados y ser aceptados en el amado, en Cristo Jesús. Dice en Hechos capítulo 13 que el apóstol Pablo está aquí predicando en Antioquía de Pisidia. Eso es lo que dice el capítulo 13, verso 14. Dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dicen los textos más adelante que los líderes de allí de la sinagoga los invitaron a ellos, a Pablo y a Silas, si tenían algo que decir, que pasaran al frente. Y ellos lo hicieron, y Pablo comenzó a predicarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de este testigo que vino del cielo para dar su vida por nosotros, por ellos y por todos los demás. Y dice en el verso 48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Mire cómo aquí tenemos una comunidad entera, cuántos centenares de personas, no dice la Biblia cuántos, pero todos los que eran gentiles y oyeron estas cosas, dice que recibieron a Cristo como Salvador personal y no cabían de gozo y de alegría. Amén. Además de este resultado provechoso al aceptar la invitación de Dios, dice la palabra de Dios también que la paz, gozo y paz. Leámoslo de nuevo otra vez. Dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Amén. Esta palabra, paz, ya sabemos que es tan importante. El hecho de que usted ande frustrado, enojado, resentido y angustiado, etcétera, etcétera, no tiene paz usted. Vive sin paz, come sin paz, va a la cama sin paz. Pero mire qué lindo cuando se acepta a Cristo como Salvador personal, cuando se recibe la invitación divina de que estamos hablando. Dice que volverás en paz. Amén. En Job capítulo 15, verso 20 dice que todos los días el impío es atormentado de dolor. Usted y yo sabemos que cuando andábamos en impiedad, en pecado, alejados de Dios, en rebeldía, era puro dolor mental, dolor emocional, dolor de toda clase. Y dice la palabra de Dios
en Juan 3:36 también, que el Señor Jesucristo vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y dice también, un poquito más acá en nuestro texto, dice, el que cree en este Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa era nuestra condición en que nos encontrábamos sin Cristo, ¿verdad? Sabemos que de veras la ira de Dios nos está amenazando, tenemos temor a la muerte, tenemos temor a la eternidad. Pero qué lindo es que cuando la palabra de Dios nos ha enseñado que debemos reconocerle como el testigo fiel que miramos en nuestro texto, y que Él ha venido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en vez de mirar o pensar que el rostro de Dios está ceñido, arrugado, molesto, enojado y listo para condenarnos, más bien ahora por tener a Cristo como nuestro Salvador personal, el rostro de Dios es cambiado y hay una sonrisa divina de aprobación y de aceptación. Y este gozo, esta paz que Él describe, inundará nuestra alma y será evidente a todos los que nos rodean. Amén. Así pues podemos mirar, según observamos en este capítulo 55 de Isaías, que esta invitación es muy personal, es para usted. Dios lo ama, Dios está dispuesto a limpiarlo de todos sus pecados, de toda su maldad, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Amén. Vamos a tener una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan preciosa, por esto tan positivo, tan grande, tan admirable, Señor, de que siendo nosotros como somos, pecadores, rebeldes, alejados de ti, Señor, tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para que Él nos redima, no solamente a nosotros acá, unos cuantos, pero a todo el mundo entero. Es maravilloso, Señor, como tu palabra dice en Isaías 53, que tú cargaste en tu Hijo Cristo Jesús los pecados de todo el mundo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias por esta obra maravillosa. Bendice a cualquier persona, Señor, que en este momento necesite rendirse a Cristo, que tú le ayudes para que abra su corazón y sea perdonado y salvo una vez y para siempre. Porque te lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén.